González, quien es biólogo desde 1985, maestro en ciencias desde 1989 y doctor en ciencias desde 1994 por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Fue postdoctorante de 1997 a 1999 en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Es académico de la UNAM desde 1982 y actualmente es profesor de carrera en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue profesor de licenciatura en Bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM de 1984 a 1995. De licenciatura y posgrado en Ecología Molecular y Oceanografía Biológica en la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda de 1997 a 1999. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en Biología Molecular, Fisiología Animal, Biología de Campo, Evolución, Genética Evolutiva y Mastozoología Marina en la Facultad de Ciencias desde 1985. Desde 1994 desarrolla investigación multidisciplinaria sobre mamíferos marinos y su interacción con los humanos. Su trabajo procura analizar la interacción de distintos niveles fenomenológicos en la evolución que incluyen la cultura, así como generar conocimiento útil para resolver dilemas de conservación biológica y bienestar humano. Le damos la bienvenida al doctor Medrano. Gracias. Gracias, Liz. Gracias, María Jesús. Gracias a todos por estar aquí y, por supuesto, gracias a los organizadores del seminario por la honrosa invitación. Entiendo que esta es una conferencia emergente por la falta del doctor Manuel Uribe, que esperamos se recupere y se alivie pronto, un profesor muy querido en nuestro laboratorio, ¿sí? Y también uno de los pioneros en el estudio de la genética poblacional en el país, especialmente aplicada al estudio de peces de importancia comercial. Bueno, pues no les puedo hablar sobre genética de peces, no me sé ni los que me como, entonces, pero sí les puedo hablar sobre el manatí, Triquecus manatus, ¿sí? Y les voy a hablar acerca de un trabajo que hicimos en conjunto, pues básicamente por la iniciativa de compañero nuestro, Benjamín Morales Vela, actualmente en el Colegio de la Frontera Sur, y aquí en la facultad, bueno, trabajó también América Castañeda Sortibrán, acá en la, no es cierto dónde está, no, con Anne-Marie Clark de la Universidad de Florida, en donde, bueno, había otras personas, Ángela García, que es venezolana, que estudió ahí, y digamos, del grupo del doctor Morales Vela, pues está también Coralina Urizón, Janet Padilla, en este tiempo León Olivera era alumno de él, ¿sí? Ahora él trabaja en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y de parte nuestra, bueno, además de mí, está Rosalba Robles Saavedra, que trabajó en la Universidad de Auckland, dirigidos por el doctor Scott Baker, y también una alumna de doctorado de hace tiempo, María José Villanueva. ¿Sí? Bueno, entonces, miren, esta es la filogenia de los mamíferos. Parto del entendido de que todos en lo general comprendemos conceptos generales de evolución, como el de filogenia, ¿no? Que es una relación de ancestría y descendencia en forma de un árbol, naturalmente. Entonces aquí tenemos la de los mamíferos que se originaron hace 200 millones de años, tuvieron una diversificación durante el Mesozoico, y luego con la extinción masiva de los dinosaurios hace unos 65 millones de años, los mamíferos se diversificaron en varios grupos, ¿sí? Esta es una filogenia ya algo viejita, ya está superada, pero bueno, es la que tenía una imagen adecuada para lo que necesitaba, y no me gustan a mí ahora estas filogenias redondas, que son demasiado grandes. Esta sigue siendo válida en lo general. Entonces, miren, aquí tenemos a los sirenios, ¿sí? Que es un orden de mamíferos marinos que incluye a los dugongos, a los manatíes y a las vacas marinas. Entonces, los sirenios son algo así como la versión marina de los elefantes, de los proboscideos.
¿sí? Están estrechamente relacionados con ellos en un gran grupo que se llama iracoideos, que además, afroterios, que además de proboscideos y sirenios, incluye a los iracoideos, que son los damanes, y a este grupo extinto de mamíferos marinos que vivió durante el Mioceno, que son los desmostilios, ¿sí? Todos estos animales se caracterizan por ser herbívoros, ¿no? Desde hace mucho tiempo este grupito se había señalado como un grupo monofilético, un poco aparte de otros grupos de mamíferos. ¿Sí? Esta es una filogenia de los sirenios, basada sobre todo en el registro fósil. ¿Sí? El primer sirenio, que fue Prorastomus, es un sirenio de Jamaica, de hace unos 50 millones de años. Hay por ahí otro protosiren un poco más reciente, de unos 40 millones de años, ¿sí? Y luego la familia se diversificó, sobre todo en el Oligoceno. La primera familia diversa fue Dugongide. Ahorita les hablo más de ellos. Pero luego en el Oligoceno, y esto es algo generalizado en los cetáceos, hay un cambio climático importante en la historia de la Tierra durante el Oligoceno. Básicamente la Antártica se separó de América del Sur y eso significó que el océano austral puede circular libremente alrededor de todo el globo. Entonces eso significó un cambio en la distribución de energía en los océanos y la atmósfera que llevó a varias glaciaciones, ¿no? Entonces, el periodo más cálido en la historia de la Tierra ha sido el Cretácico, hace 65 millones de años, de tal forma, pues, que la primera gran diversificación de los mamíferos aquí ocurrió en climas cálidos. Cuando se vienen las glaciaciones durante el Oligoceno, provocadas por esa separación de la Antártica de América del Sur, entonces muchos de esos grupos, ¿sí?, que habían evolucionado en climas cálidos se extinguieron y se originaron los grupos que sobrevivieron, se diversificaron. Eso pasó con los sirenios, pasó con los carnívoros, pasó con los cetáceos, pasó prácticamente con todos los mamíferos. Entonces, digamos, los sirenios, ¿sí?, se diversificaron en estas familias o subfamilias. Por ejemplo, Dugongide se subdividió en Aliterine, que ya están extintos, Hydrodamaline, que incluye actualmente solo a la vaca marina, ya extinta en el siglo XVIII, a los dugóngidos, que actualmente incluye solo al dugongo, y a la familia Triquequidae, que incluye a los manatíes. Y aquí están, cerquita de ellos, los desmostílidos, que, como les digo, o desmostilios, que son un orden también extinto de mamíferos marinos, que vivieron en el Pacífico Norte. Entonces, los sirenios se originaron en el Caribe y se dispersaron por todo el mundo. Digamos, los dugongos actualmente viven en el Indo-Pacífico, la vaca marina de Steller vivía en el Pacífico Norte y los manatíes viven en el Atlántico. ¿Sí? Estos son los sirenios, digamos, recientes, es decir, que vivieron en los últimos 10.000 años. La vaca marina de Steller, Hydrodamalis gigas, medían unos 8 metros. Esta la descubrió Steller en el siglo XVIII, ¿sí?, y muy pronto después de descubrirse estaba extinta, ¿sí? Esto es familia Dugongide. Acá está el dugongo, que actualmente vive en el Océano Índico. Y aquí están los manatíes, el manatí antillano, que es el del que hablaremos, el manatí africano, el manatí del Amazonas, y luego hay un pequeño manatí del Amazonas que alguien dice que es una cuarta especie de manatí, pero el problema de esto es que no ha habido una publicación científica bien revisada como para asegurar que esa es una nueva especie, ¿no? Entonces, rasgos que tienen todos los sirenios, como buenos mamíferos marinos, han perdido las extremidades posteriores, ¿sí?, y quedan aquí como huesos cabriales, ¿sí? Las extremidades anteriores se han transformado en aletas. Algo muy interesante, bueno, la cola, ¿sí?, la cola se transforma en una aleta de forma variable,
Pero un rasgo que tienen todos los sirenios, y eso es algo que está relacionado a que viven en aguas someras, es que tienen esqueletos muy masivos, muy densos, muy densos. Todos sus huesos son muy duros, son densos, tienen muchas costillas, como pueden ver. Otro rasgo importante de ellos es que el cráneo está muy curvado hacia abajo, lo cual tiene relación con su dieta básicamente de plantas de los fondos, ¿no? Entonces esos son algunos rasgos de los manatíes. Otro rasgo del orden Sirenia es que tienen un par de pezones en la región axilar. ¿Sí? Y como les digo, pues están relacionados con los elefantes. Hay, por supuesto, muchas modificaciones. Aquí ven, por ejemplo, Metaxiterium era un dugongo que vivía en Norteamérica. Miren cómo está curvado su rostro hacia abajo. Pero se nota muy bien la masividad del cráneo. Pero esto es lo más importante, ¿sí? Ustedes ven en la mandíbula de un elefante y de un manatí, ¿sí? Un rasgo único de ellos. Uno es la extensa sínfisis mandibular, ¿sí? Y lo otro es que todos los dientes no están en alvéolos, es decir, en cavidades únicas, sino que todos están en un canal alveolar. Entonces los manatíes y los elefantes, digamos, tienen reemplazo de los dientes. Van haciendo los dientes de atrás hacia adelante, ¿sí? Y los de atrás van recorriendo a los de adelante, que se van, y conforme se van usando más, se van perdiendo, ¿sí? Y estos dientes también tienen una serie de crestas transversales. En el caso particular de los elefantes, por esas crestas, ese tipo de crestas los define como loxodontos, por las crestas, y de hecho es el nombre de uno de dos especies de elefantes, ¿no? Entonces en los manatíes también están esas crestas, pero menos desarrolladas que en los elefantes. Y si vemos un iracoideo, un damán, que son animales pequeñitos que viven en las rocas, algunos en los bosques, otros, muy pocas especies, también tienen el canal mandibular, ¿no? Aquí tiene el cráneo del manatí. Como buen animal herbívoro, tiene un gran desarrollo de la mandíbula, su cráneo un poco hacia abajo. Los manatíes no tienen el cráneo tan orientado hacia abajo como los dugóngidos, y acá ustedes pueden ver un gran desarrollo de la bula timpánica, que es la parte del cráneo relacionada con la audición, ¿no? Que es la principal forma de percepción de estos animales. Esta es la vaca marina de Steller, que vivió en el Pacífico Norte, ¿sí? Desde Baja California hasta el norte de Japón, ¿sí? La descubrió Wilhelm Steller, ¿sí? Quien era el naturalista a bordo de la segunda gran expedición de Bering. Bering era danés y trabajó para el zar, Pedro el Grande, y luego para su nieta, que era Catalina la Grande. Para el zar descubrió el estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Bering, y le dijo, su señoría, no hay paso de tierra entre Alaska y Siberia, porque en ese tiempo Alaska era de Rusia, ¿no? Y en la segunda expedición, entonces, Bering exploró las islas aleutianas, ¿no? En dos barcos, entre la península de Kamchatka y la península de Alaska. Utilizó dos barcos, y el naturalista de a bordo en el barco de Bering, que era el San Pedro, llevó a Wilhelm Steller como su naturalista. Entonces, el San Pedro aquí en las islas de la Comandancia, tuvo un naufragio. Ahí murió Bering, y la tripulación sobrevivió, incluido a Steller, ¿sí? Entonces hay muchas cosas de Steller aquí, plantas con el nombre de Steller, montañas con el nombre de Steller, ¿sí? Hay un lobo marino de Steller y la vaca marina de Steller. Steller tenía fama de ser un tipo muy arrogante, y ahora les platico. Hace poco se descubrió la tumba de Bering en las islas de la Comandancia, y entonces se pudo tener una imagen, a partir de las descripciones de él y de lo que se vio de sus restos, se pudo tener una imagen de Bering, ¿no? Bueno, Steller, ¿sí?
Un año después, bueno, Steller aquí descubrió y describió las vacas marinas. Un año después, cuando pasó el invierno, entonces pudieron volver a Kamchatka y Steller mandó sus materiales al Museo de San Petersburgo y él se fue atrás de ellos. Nada más que Steller murió en Siberia. Steller murió en Siberia, sus materiales llegaron a San Petersburgo, se puede saber de sus notas, los materiales que mandó, pero no se sabe dónde está la tumba de Steller. Por lo tanto, no hay una imagen de cómo era. Solo queda el recuerdo de que era muy arrogante, ¿no? De él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en sus notas, en 1742, describe la vaca marina de Steller, ¿no? Y tiene, aquí lo que es muy chistoso, habla sobre la leche, ¿sí? Cuando se jalan fuerte de los ductos, ¿no? De las mamas, dan una gran cantidad de leche que supera la leche de los animales de tierra. En dulzura y riqueza se refiere a la riqueza nutritiva, ¿no? Entonces, pues se imaginan que, claro, vivían de la leche de las vacas, las ordeñaban, ¿no? Quién sabe qué harían, ¿no? Y esa es una imagen de la revista National Geographic sobre cómo pudo haber sido. Eso ocurrió en 1742, una expedición que volvió en 1768 ya no encontró vacas marinas de Steller. Aunque los restos de las vacas marinas de Steller, como les digo, se han encontrado por todo el borde del Pacífico, desde Baja California hasta el norte de Japón. Este es el dugongo, el nombre proviene de una voz de los aborígenes australianos, ¿sí? En Arabia, ahí está su distribución, en Arabia le llaman, por ejemplo, Arus albar, que significa la novia del mar, ¿no? Aquí pueden ver su cráneo muy, muy curvado hacia abajo, ¿sí? Y estos son marinos, viven en zonas someras alimentándose de pastos, ¿sí? Su cola es parecida a la de los cetáceos, bilobulada, ¿sí? Aquí hay una referencia de este misionero francés que fue a Siam y describe el dugongo como una vaca marina, y entonces para hacerlo gigantesco pinta aquí las olas chiquititas, ¿no? Ok, entonces la familia Dugongida incluye el dugongo, la vaca marina de Steller, ¿sí? Como recientes, y la familia Triquequida incluye a los manatíes, que son 3 o 4 especies. Hay una primera especie, Triquecus senegalensis, que es el manatí africano, ¿sí? Se llama Triquecus porque todos los manatíes tienen, aunque no es cierto, pero les voy a decir la mentira, tres pezuñas en las aletas, y por eso se llaman Triquecus, quiere decir tres pezuñas. Vive en las costas tropicales de África. Y los manatíes, a diferencia de los dugongos, son básicamente dulceacuícolas, aunque se pueden internar al mar a una cierta distancia. Triquecus inungis es el manatí del Amazonas, los brasileños le llaman el pez buey común, ¿sí? Y se llama inungis porque esta es la única especie, es un rasgo secundario que no tiene uñas. ¿Sí? Ahí lo tienen. ¿Sí? Son animales que miden, digamos, entre 2 y 3 metros, y el tamaño y el peso son muy variables, entre 2 y 3 metros, y pesan por ahí entre 500 y 800 kilos. Hay por ahí el registro de un manatí de más de 1000 kilos, que es algo extraordinario. En la década pasada, Rosmalen, pero esto lo publicó en una página de internet, nunca hizo una publicación formal en una revista científica, dijo que había una segunda especie relacionada con Triquecus inungis, que él llamó inicialmente Triquecus benhardi y luego se dio a llamar Triquecus pygmeus, ¿sí? Y que según él los brasileños llaman pretiño, ¿sí? Prietito, ¿sí? Y él dice, bueno, es una especie hermana, pero una especie diferente de Triquecus inungis que vive en un afluente del Amazonas, y se caracteriza porque son más chiquitos, y entonces lo que dice Rosmalen es, para el tamaño, para manatíes, pigmeus e inungis de la misma longitud, es mucho más pesado, y la dentición es diferente, ¿no? Entonces ahí publicó esa foto. ¿Sí? Genéticamente, Triquecus pygmeus tiene uno de los
haplotipos mitocondriales descrito para Trichechus inunguis. Eso sugiere que si esta especie realmente existe, la divergencia es muy reciente, de los últimos 400.000 años. Y aquí está la especie de la que vamos a hablar hoy, ¿sí? Trichechus manatus, el manatí antillano o también manatí de la Florida, ¿sí? Vive acá desde las costas de Brasil hasta las costas de Florida, incluyendo todas las Antillas, la costa de Centroamérica y el Golfo de México, ¿sí? El nombre de manatí deriva del arahuaco, que es esta cultura que vivió desde el norte de Venezuela hasta Florida, sobre todo las Antillas, y significa seno de mujer, hace referencia también a las prominentes pezones, ¿no? De la especie. En México, los nahuas en Veracruz le llaman tlacamichin, hombre pez. ¿Sí? Y aquí lo tienen, ahí tienen sus 3 pezuñas, la cola redondeada, ¿sí? Los labios muy desarrollados, con muchas vibrisas, el pelo es muy ralo, tiene una gruesa capa de grasa. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo tienen en la bahía de Chetumal. En México no se sabe si la distribución siempre ha sido continua o si la distribución actual está fragmentada, pero digamos se reconocen 5 regiones de distribución en México. Uno desde el río Soto La Marina, desde el norte de Veracruz hasta el río Soto La Marina, ¿sí? Y por acá está incluido la desembocadura del río Pánuco. Acá los humedales alrededor del río Papaloapan, en Veracruz, ¿sí? Todos los humedales que están aquí entre el Usumacinta y el Grijalva, que están desde Campeche, Tabasco y parte de Chiapas. Estas rías, las famosas rías de Lagartos, del río Lagartos y Celestún, y la costa de Quintana Roo. ¿Sí? Se piensa que esta distribución podría estar fragmentada como resultado de toda la destrucción del hábitat, pero estrictamente no se sabe si eso es cierto o no, porque no se conocía bien la distribución del manatí, sino hasta hace pocos años. El manatí ha sido una especie muy importante para México. ¿Sí? Desde tiempos inmemoriales, bueno, no tiempos inmemoriales, pero sí desde épocas prehispánicas, al menos desde hace unos 3, tal vez 4.000 años, los manatíes se consumen, ¿sí? Y su consumo es muy importante porque un manatí que pesa 500, 600 kilos, ni se caza, no lo caza una persona sola, ni se lo come una persona sola. Se come, se captura y se come en comunidad. Entonces tienen una importante, o sea, son relevantes históricamente para la identidad y la cohesión social. Pero se les come desde tiempos prehispánicos y alrededor de los manatíes hay un montón de referencias históricas escritas desde el diario de Colón, ¿sí? Durante toda la colonia, desde Diego de Landa, que escribió La relación de las cosas de Yucatán, por supuesto Fray Bernardino de Sahagún, Francisco Javier Clavijero, ¿sí? Ya antes que ellos, en el siglo XVI, Francisco Hernández, ¿no? O sea, hay muchas referencias históricas a los manatíes, y algo que yo creo que si a algún joven le interesa la arqueozoología, hay muchos restos de figuras en los restos olmecas, que son la cultura mesoamericana más antigua, y olmeca es el nombre que le damos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? Se les da el nombre olmeca, que es un nombre náhuatl para decir gente de la región de Lule, y se llaman olmecas arqueológicos solo para llamarlas de alguna forma, ¿no? Entonces, los olmecas se establecieron justamente en México, en la región donde habitan los manatíes. Y ahí está pendiente por estudiar el material zoológico que haya en los restos arqueológicos de los olmecas, ¿no? Es ahí. Entonces, algunas figurillas, por ejemplo, de restos olmecas, tienen estas aletas. Y un Richard Bradley, un arqueólogo norteamericano, dice, fíjense, él dice que la ocurrencia de estas figuras con aletas que combinan esos rasgos olmecas de los labios gruesos, dice, son como estilizaciones humanas de los manatíes, o al revés. Entonces
Entonces ahí hay como una línea de investigación por hacer, ¿no? Entre, digamos, en el Códice Vaticano, que es el códice que mandó a hacer Fray Bernardino de Sahagún, del siglo XVI, lo que se dice del sol de agua, una de esas épocas en la historia de la Tierra que termina con una gran inundación. Entonces algunos de los hombres se ahogaron, ¿sí? Se quedaron ahí ahogados en sus casas, una pareja de humanos sobrevivió, esta es la diosa de las aguas, Chalchiclicue, que está haciendo una gran inundación. Ahí también fallecieron los Kinametsin, que son los grandes mamíferos, ¿sí? Y que se identifican con los restos de mamuts y restos de ballenas en las costas. Y algunos hombres se transformaron en hombres peces o tlacamichin. Eso es lo que piensan los humanos, que, bueno, o pensaban tal vez los nahuas, ¿no? Que los manatíes son los humanos que se transformaron en peces en el cataclismo del sol de agua. Y miren, acá hay una referencia de Cristóbal Colón desde el primer viaje, ¿no? Donde decía, pues dice que vio 3 sirenas que salieron bien alto de la mar y que no son tan bonitas como las pintan, ¿no? Y entonces Teodor de Brie, que hizo una ilustración que se llama así América, este libro de finales del siglo XVI, pone ahí el pasaje con las sirenas y el otro ahí llevando la cruz, ¿sí? Esta es la referencia de Francisco Hernández. Esta es muy interesante porque además, digo, está ahí toda muy sexual, se las dejo leer, ¿sí? Y todavía acá le pone, como alguien dijo que tenía pezuñas como de caballo, pues el artista le pone patas de caballo, ¿sí? Sí, se echa de hembras, las hembras se tienden de espaldas y echándose sobre ella el macho con cierta rapidez. Ahí va galopando a lo que va. Ese es el dibujo en la obra de Francisco Hernández del siglo XVI. Pero esto que hay aquí en realidad es una descripción híbrida de la foca monje del Caribe y del manatí. ¿Sí? 2 siglos después, este otro misionero, Antonio Caulín, que escribió la historia de la Nueva Andalucía, que es algo así como la actual Venezuela, pone aquí en su frontispicio una diosa como de la naturaleza, con un cuerno de la abundancia, y ahí pone el manatí, todavía con patas de caballo. 2 siglos después seguían pensando que tenían patas de caballo. ¿Sí? Y en México, bueno, pues hasta tiempos actuales todavía, como les digo, los manatíes se capturan y se consumen colectivamente. ¿Sí? Esto es de Alvarado, miren. De Alvarado, y más lo que ha pasado recientemente desde fines del siglo XX es que el hábitat del manatí se ha destruido para desarrollos turísticos o urbanos o industriales, sobre todo los relacionados con la extracción del petróleo. Ahora sí entro en materia, lo que nos importa aquí. Bueno, hicimos nosotros un trabajo que se juntó con un par de publicaciones de Angélica Rodríguez en 1998 y luego actualizado por Juliana Viana en 2006, donde ellas analizaron 189 manatíes antillanos, 93 inunguis y 6 senegalensis, y nosotros juntamos posteriormente, hacia 2008, datos que habíamos obtenido de museos y de muestreos en campo. El muestreo en campo, nosotros aquí en la facultad hicimos mucho del muestreo de los museos, y en campo lo hizo el profesor Benjamín Morales. Entonces logramos obtener 2 de Florida, 9 del Papaloapan, 1 de Yucatán, 9 de Chancán, que está por acá, y 35 de Chetumal, ¿no? Y estos 32 en toda esta región entre Coatzacoalcos, Tonalá, Grijalva, Somacinta y la laguna de Términos. Toda esta región fue la que pudimos muestrear. ¿Sí? A eso pudimos juntar una muestra de 88 manatíes de México, 1 de África Occidental del siglo XIX. Y esta es una filogenia de la región control mitocondrial, que fueron como 500 ¿a dónde dice aquí? 439 pares de bases. ¿Sí? Acá usamos secuencias de referencia, Mammutus primigenius, Loxodonta africana, y 2 elefas máximos, es decir, un mamut, un elefante africano y un elefante de la India como referencia. Y entonces aquí tenemos dugongos. Estas cosas que están en blanco,
¿sí? Los colores indican, digamos, las identidades de los principales clados, de los principales grupos de linajes. Lo que estamos indicando aquí en blanco son las secuencias nuevas que aportó el estudio nuestro. Entonces aquí hay de Triquecus senegalensis y todo esto es Triquecus manatus e inungis. No se alcanza a ver bien, pero por ejemplo, todo este clado son en su gran mayoría Triquecus manatus, pero que hay un Triquecus inungis. Este clado amarillo en su gran mayoría es Triquecus inungis y aquí hay un Triquecus manatus. Todo este verde es Triquecus manatus, todo este rojo es de Triquecus manatus. Básicamente, este clado rojo es de América Central, Golfo de México, el Caribe, Florida y las Antillas, ¿no? ¿Sí? Aquí están puestos donde. Entonces, esto quiere decir dos cosas posibles. Que Triquecus inungis y Triquecus manatus hibridan, ¿sí? O que la diferenciación genética no ha sido completa entre las dos especies, que todavía comparten polimorfismos. De una especie ancestral que probablemente es Triquecus manatus, la especie ancestral, Triquecus inungis conserva todavía polimorfismos de la especie ancestral. ¿Sí? Eso puede ser. Este es un esquema de cómo es la distribución de los linajes mitocondriales. Fíjense, tenemos dos clados, uno amarillo y rojo, PX y AD, otro azul y verde, LO y EK, acá está Y, que es Triquecus senegalensis, ya no tiene caso que haga chiquito este mapa para que quepa África, ya nos imaginamos que África está por acá, ¿no? Entonces, bueno, aquí el tamaño de los PAIs es proporcional al tamaño de muestra. Por ejemplo, aquí Yucatán es solo un dato, ¿no? Entonces, fíjense, los amarillos y rojos son un clado, los verdes y azules son un clado, los amarillos y azules son de Sudamérica, ¿sí? Y eso sugiere que, digamos, la diversidad actual probablemente se originó, ¿sí?, desde Sudamérica, que es donde parece ser el origen de las tres especies, Triquecus manatus, todo esto, Triquecus inungis y acá Triquecus senegalensis. Entonces, los dos grandes clados, estos dos, ¿sí?, ya existen en las dos desde la especie ancestral, pero lo que parece ocurrir es que, digamos, los verdes, que son relacionados con los azules, y los rojos, que son relacionados con los amarillos, estos son probablemente parecen como linajes más recientes que son producto de la dispersión de los manatíes desde Sudamérica, por un lado, por las Antillas y hasta la Florida, y por otro lado, por Centroamérica y hasta el Golfo de México. Y donde se juntan las Antillas con esta parte de Centroamérica y el Golfo de México, que es el Caribe occidental, la costa de Belice y México, entonces tenemos los dos grupos, ¿no? Esto hace una cosa muy distinta a lo que se piensa de la taxonomía, porque en la taxonomía Triquecus manatus se subdivide en dos subespecies, ¿no? Triquecus manatus manatus, que es el manatí antillano, ¿sí?, que ocupa las Antillas, México, Centroamérica, Sudamérica, y Triquecus latirostris, que es el manatí de la Florida. Lo que aquí sugiere esto son dos cosas. Uno, que la línea de diferenciación poblacional, ¿sí?, está en el Caribe y no es acá en la Florida. Y dos, que ambas especies, que ambos grupos están mezclados, o sea, no hay una diferenciación genética del manatí de la Florida. Eso quiere decir que ambas subespecies han estado mezclándose, ¿no? O sea, lo que no se puede decir, porque sí la anatomía es muy clara, es que esta subespecie exista. Lo que quiere decir es que esta subespecie comparte polimorfismos muy ancestrales con Triquecus, con la subespecie ancestral, que es el manatí de las Antillas, ¿no?
Entonces aquí ustedes ven pues que hay en México hay un lugar de mezcla. Si nosotros, digamos, si calculamos los valores de diferenciación genética entre las distintas regiones, entonces nos encontramos con 3 grandes grupos poblacionales de manatíes. Uno de Sudamérica, que incluye las Guyanas y Brasil, ¿sí? Otro que, fíjense, incluye Belice, Chetumal, Siancán, Yucatán, Florida y las Antillas, ¿sí? Donde predominan estos rojos, los alelos rojos, ¿sí? Es decir, es algo que va desde el norte de Venezuela, las Antillas y la Florida, y luego esta parte, ¿sí? Esta parte que se mezcla acá con la otra parte verde, y donde aquí tenemos una zona de mezcla, ¿sí? Entonces la tercera población, que sería en México, la del Golfo de México, incluiría, claro, la parte de Venezuela, Tabasco, Campeche, Papaloapan, Colombia, ¿no? Son 3 grandes grupos, y como podemos ver, en México tenemos 2 de ellos. Uno que está del lado del Caribe, Siancán, Chetumal, Belice, incluso Yucatán, y otro que incluye el Golfo de México, Tabasco, Campeche y el Papaloapan, hasta donde está muestreado. ¿Sí? Es decir, en México confluyen 2 elementos poblacionales, y ahorita vamos a ver algo sobre eso. Esta es una distribución de las diferencias nucleotídicas, ¿sí? En donde, bueno, vemos qué tan, esto es lo que en inglés llaman mismatch distributions, ¿sí? Se refiere a cómo dentro de una población están distribuidas las distancias genéticas, es decir, se comparan todas las secuencias de una muestra contra todas y se ve qué tan frecuentes son esas diferencias, y uno típicamente obtiene siempre una primera campanita. Esa primera campanita indica las diferencias dentro de grupos muy cercanos. Típicamente esta primera campanita aquí, indica hoy se me fue la palabra, no dispersión, que es lo otro, un aumento poblacional reciente, ¿sí? Esto típicamente está asociado al origen, cuando hay pocas diferencias, entonces indica típicamente no una propagación, sino un aumento poblacional reciente. Entonces, por ejemplo, nos dice, lo de Trichechus inungis tiene un aumento poblacional un poco más antiguo que Trichechus manatus, ¿sí? Y acá tenemos 2 ballenas de referencia que tienen tasas moleculares de cambio en las secuencias de nucleótidos muy similares a la de los manatíes. Y entonces tenemos, por ejemplo, esta que es la ballena Balaenoptera physalus. Esta es una especie asociada a aguas frías. Esta típicamente, el aumento poblacional está asociado a cambios a glaciaciones, a climas fríos. Esta, que es la ballena jorobada, tiene un aumento poblacional un poquitito más antiguo. De hecho, hemos estimado, sobre eso hablaría mañana, que este aumento poblacional aquí en la ballena jorobada es entre 2 glaciaciones, ¿no? Entre la última glaciación y la penúltima. Esto debe andar por ahí de hace unos 100.000 años. Esto puede andar por ahí de unos 10.000 años. Entonces, lo que vemos aquí, y luego acá está este aumento. Acá, esto es en la población mundial de la ballena jorobada. Esto quiere decir que tiene un aumento de población que podríamos estimar por ahí entre 2 y 3 millones de años. Este aumento de esta ballena puede ser asociado a la penúltima glaciación. Y este de aquí, de los manatíes, probablemente es el aumento poblacional de los manatíes relacionado con cómo se dispersaron desde Sudamérica hasta África por un lado y al interior del Amazonas por el otro, ¿no? Entonces, esta proliferación proliferación de manatíes que parece estar asociada a la última glaciación, tiene sentido. O sea, ¿por qué un animal
de aguas cálidas le va bien en una glaciación. Bueno, sí en el Caribe. Sí en el Caribe, porque el Caribe en la última glaciación casi no se enfrió, pero lo que ocurre con las glaciaciones es que como el agua se congela, ¿sí? Y cuando llueve en distintos lugares, sobre todo en la Antártica o cerca de los polos, cuando llueve, el agua no regresa al mar. Se congela y queda ahí. ¿Sí? No regresa al mar y entonces baja el nivel del mar. ¿Sí? Hasta 120 metros baja el nivel del mar. Lo que hace eso en un lugar como las Antillas es que pone a todas las islas, a las Antillas, al paso, por ejemplo, de Yucatán a Cuba, de Cuba a Florida y entre todas las islas, pone eso casi como un continuo de tierra. Y eso le permite a los manatíes, que son animales de aguas muy costeras, dispersarse. Entonces les va bien, se dispersan en las glaciaciones. Pero no es un efecto de la temperatura, sino de la disminución del nivel del agua. Como les dije, los manatíes son fundamentalmente dulceacuícolas, pero se pueden internar en el mar ciertas distancias. Esto es lo que en genética se llama aislamiento por distancia. ¿Sí? Aquí lo que hicimos fue asumir que los manatíes se dispersan cerca de las costas y entonces calculamos las distancias entre los distintos sitios de muestreo, ¿sí? De cuál sería la distancia entre las costas, y aquí se pone este Phi-ST, que es un índice de diferenciación poblacional basado o ponderado con las diferencias entre nucleótidos en las secuencias. Entonces, cuando hay aislamiento por distancia, es decir, que es un modelo elemental de diferenciación genética, es decir, cuando los animales se van dispersando más y van quedando alejados unos de otros, se espera mayor diferenciación. Acá lo que vemos es, por ejemplo, entre Belice y Chetumal, pues hay poca distancia, hay poca diferenciación genética. Entre Tabasco y el Papaloapan también, ¿sí? Entre Chetumal y Siancán. Y si nos vamos, por decir algo, entre Florida y el Papaloapan, que hay una gran distancia, hasta 1000 y pico de kilómetros, entonces hay mayor diferenciación poblacional, ¿sí? Pero lo que vemos aquí son como dos grupos de poblaciones. Uno, que incluye, por ejemplo, las Guyanas, Brasil, Venezuela, en donde una cierta distancia poblacional está asociada a una alta diferenciación poblacional, y otras comparaciones en donde la misma distancia geográfica no involucra tanta diferenciación genética. Básicamente quiere decir que entre estas regiones hay un cierto nivel de flujo génico y acá el nivel de flujo génico es menor. Entonces, por ejemplo, entre las Floridas y las Antillas hay como 1200 kilómetros en promedio, pero no hay tanta diferenciación genética. Quiere decir que pasan muchos manatíes de un lado a otro. ¿Sí? Lo mismo entre las Antillas y Siancán, lo mismo entre Belice y Colombia, o sea, entre Centroamérica, ¿sí? Entre las Florida y Siancán, entre Venezuela y Colombia, ¿no? O sea, hay como mucho flujo génico en Centroamérica, en las costas continentales. Acá alrededor de las Guyanas, por alguna razón, no. Y esto es bien interesante. Entre Tabasco y Siancán, que hay una distancia como de 600 kilómetros por la costa, hay una alta diferenciación poblacional. ¿Sí? Que es lo que yo les decía acerca de que México tiene dos elementos poblacionales, uno del lado del Caribe, donde hay rojos y verdes, y otro del lado del Golfo de México, donde hay linajes verdes. Eso sugiere entonces que probablemente la población de manatíes en México al menos está fraccionada en dos partes, una del lado del Caribe y otra del lado del Golfo de México. Y para fines de conservación significa que México tiene que hacer dos planes de conservación diferentes para dos poblaciones diferentes y estudiar, digamos, las interacciones con los humanos de forma diferenciada. O sea, México no tiene que hacer un plan para una especie, tiene que hacer dos planes para dos poblaciones de una especie de conservación. Eso es lo que sugiere esto. Si nosotros ahora comparamos la diferenciación Phi-ST y FST, Phi-ST
está basada en las frecuencias de los linajes, pero además en qué tan diferentes son. Y FST solo está basada en las frecuencias de los linajes. Ah, no, no es cierto, sí. Sí es cierto. Me sacó de onda esto un momento. Entonces, por ejemplo, pues esas medidas son en general proporcionales, pero en algunos casos, por ejemplo, entre Guyana y Venezuela, entre Guyana y las Antillas, la diferenciación de FST es muy baja. La diferenciación de FST es muy baja, es comparada a lo que uno esperaría, por ejemplo, Guyana-Brasil. Esto sugiere, por ejemplo, que pudiera haber una cierta barrera aquí en Guyana y Brasil, pero que hay flujo entre la Guyana y las Antillas y entre Guyana y Venezuela. O que esta diferenciación es más antigua, ¿no? Esta es más reciente, esta parece ser más antigua y ha tenido probablemente flujo génico reciente, que no se ve todavía como nucleótidos, ¿sí? Si estimamos en un modelo muy simple, donde estimamos la fuerza de las barreras geográficas, ¿sí? Es una primera estimación, no está optimizada. Perdón. Entonces, fíjense, seguimos viendo acá, ¿sí? Esto, por ejemplo, hay una importante fuerza de la barrera entre Chetumal y Siancán, ¿sí? Eso quiere decir que hay una barrera, aunque actualmente no se distinga una fuerte diferenciación poblacional. Aquí está esta como la segunda más fuerte entre Tabasco y Siancán. Sí, por ejemplo, entre el Tabasco y Papaloapan la fuerza de la barrera geográfica debe ser pequeña, ¿no? Entre Belice y Chetumal hay también, parece ahí como una barrerita, aunque no hay diferenciación poblacional, comparado a la distancia, la poca diferenciación poblacional es más de la que uno espera por la distancia, ¿no? Entonces hay como barreras viejas, barreras que están emergiendo, ¿sí? Y si ustedes ven, este es el mismo mapa, o sea, ustedes pueden ver en las costas de los manatíes, ven la península de Yucatán, acá está el Golfo de México, que no hay muestras ahí, ni manatíes tampoco, Sudamérica, por acá está África. Entonces uno puede identificar como barreras muy antiguas esta que va desde Venezuela hacia las Antillas, esto ya lo había descrito Viana con otro tipo de análisis. Tenemos una barrera vieja, que va desde Florida por todo el Golfo de México. Acuérdense que los manatíes llegan hasta acá. Se han detectado más recientemente por ahí en lugares como Luisiana, Texas. Pero por acá todo esto, por alguna razón no hay manatíes y no tiene que ver con los cocodrilos. Los cocodrilos no depredan manatíes, ¿sí? O no se sabe que lo hagan, ¿no? Y aquí aparece esta barrera entre, digamos, Tabasco, acá está Siancán, pero la ubicamos aquí. Esa parece ser una barrera muy vieja. Refuerza también la idea de que estamos tratando con dos unidades poblacionales en México, y luego se ven barreras aquí más recientes, aquí en el Caribe mexicano, entre Belice, Chetumal, Siancán, ¿sí? Y yo creo que es cierto, hay un estudio con muestras muy amplias en Puerto Rico, en donde se observa diferenciación poblacional en Puerto Rico entre los manatíes que viven al norte de la isla y los que viven al sur de la isla. A esa escala tan chiquitita hay diferenciación poblacional, ¿sí? Este parámetro teta es una medida del tamaño poblacional efectivo. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Cómo? ¿Pero hasta qué hora? ¿A la una qué? 1:35, ¿tanto? No, entonces me calmo. Bueno, 1:15, está bien, no, ya es suficiente, ya me calmo. Bueno, teta es el parámetro 4N-mu, ¿sí? 4 por el tamaño poblacional efectivo por la tasa de mutación.
Ese es un parámetro que da una idea del tamaño poblacional efectivo a largo plazo, es decir, cuál ha sido el tamaño poblacional que genéticamente ha generado la diversidad genética que uno observa en la actualidad. Y se puede calcular de varias formas. Uno es a través de la diversidad nucleotídica. De hecho, teta pi es igual a pi, que es la diversidad nucleotídica, es decir, el número promedio de diferencias nucleotídicas dentro de una población. Si se acuerdan de esas curvas de mismatch, que tenían las moraditas y las cafecitas, el promedio de esas curvas, ¿sí?, es teta pi, que es pi. ¿Sí? Pero también el parámetro de tamaño poblacional efectivo, 4n mu, se puede calcular a partir del número de sitios variables en las secuencias. Y se espera que en una población que evolucione sin ninguna complejidad, esos dos valores sean iguales. Si no son iguales, quiere decir que hay algo en la historia poblacional que ha afectado a los sitios variables de una forma y a las frecuencias de las diferencias de otra forma. Y eso se mide con una prueba de neutralidad, la prueba de Tajima. Donde básicamente la prueba de Tajima es en esencia restarle a teta pi, teta s. Y si es negativo, es decir, cuando teta s es mayor que teta pi, o sea, cuando esto es negativo, cuando la d esa es negativo, ¿sí?, eso sugiere que hay muchos sitios variables, ¿sí?, pero poca diferenciación genética. Piensen en un conjunto de secuencias. ¿Qué puede hacer que haya muchos sitios variables, pero poca diferenciación genética, pocas diferencias nucleotídicas? Quiere decir que hay muchos alelos que se distinguen entre sí por poquitas, solo por 1, 2 o 3 pares de bases, por poquitas diferencias nucleotídicas, ¿no? Es como si tuvieran un grupo de personas que fueran Hernández, Fernández, Hernández, ¿sí?, unos Hernández con S, otros con Z, ¿no? O sea que se diferencian por poquitito, pero muchos. Eso es una marca muy típica en un marcador neutral como el DNA mitocondrial. Eso es una marca típica de crecimiento poblacional reciente. Y ese lo vemos en lugares como Tabasco, el Papaloapan, Brasil, Chancán. Es decir, es como si, acá están los extremos, en el Golfo de México, acá está el extremo en Sudamérica. Es como si la población de manatíes recientemente se estuviese expandiendo en los extremos. ¿Sí? Y luego tenemos acá, cuando D es positivo, es decir, que teta pi es mayor que teta s, entonces eso es indicio de que hubo una antigua diferenciación poblacional o alguna antigua, o sea que pudo haber habido crecimiento poblacional, pero es más antiguo. ¿Sí? Eso pudo haber sido, fíjense, en Chetumal, Belice, Colombia, la Guyana, es decir, la parte entre Centroamérica y el Caribe, es decir, por dentro, digamos, en el centro de la distribución, ¿sí?, ha habido procesos internos de diferenciación poblacional. Acá, en los extremos, entre Brasil y el Golfo de México, es como si la población se estuviese ampliando. Florida, como lo ven aquí, que sería el tercer extremo, tiene valores bajos de ambos. Quiere decir que la llegada de los manatíes ahí es reciente. El punto es que aquí sí ha habido una diferenciación anatómica muy rápida, ¿no? Porque todo esto es una subpoblación diferente a esta, una subespecie, perdón. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya les dije, en el Golfo de México, D, que es el estadístico de Tajima, que ve cuál es la concordancia entre los tamaños poblacionales, ¿sí?, es negativo, eso es indicador de crecimiento poblacional reciente, ¿sí? ¿Cuánto? No lo sabemos. Y en el Caribe mexicano es positivo, que es indicador de que ha habido en el pasado procesos de diferenciación genética, ¿no? Eso es fragmentación de la población.
Entonces, bueno, estas son nuestras muestras, 41 aquí, 45 acá, y si lo vemos, entonces, esto ya lo habíamos visto también, la diferenciación genética por nucleótidos es mayor que la diferenciación genética basada solo en las frecuencias. Que es indicador también de una diferenciación genética antigua, es decir, a la diferenciación genética actual hay que sumarle una más antigua que suma como diferencias en nucleótidos entre las secuencias. ¿Sí? Es decir, esa barrera que les puse aquí, esta de aquí, es muy antigua, o más antigua que estas de acá, no sé, aquí no está estimado esta separación, pero esta es una separación real, una población aquí, una población acá, y eso tiene varios miles de años de ocurrir. ¿Sí? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es esa separación? Lo único que vemos es que acá, por ejemplo, está el río Hondo, que es el río que separa Belice de México, y aquí hay varias lagunas costeras, Chancán, Chetumal, Bacalar, todas esas, y acá hay pues una gran irrigación, ¿no? El río Usumacinta, el Grijalva, por acá el río Tuxpan, el río Pánuco, Soto la Marina, todos esos ríos, el Papaloapan, ¿no? Pero aquí en medio no hay como grandes cuerpos de agua en donde puedan vivir los manatíes. Entonces probablemente esta región aquí, entre Campeche y el sur de Yucatán, ha sido una región donde no ha habido manatíes ni flujo histórico de manatíes, ¿no? ¿Sí? Entonces el otro problema que vimos, aunque es algo muy poquitito, es que es el problema de la variación temporal. Por ejemplo, las muestras de hueso, que fueron 8 en el Golfo de México, 11 en el Caribe de México, estas se remontan a los 80s, estas a los 90s, y luego este es el muestreo actual que hizo Benjamín Morales, 33 en el Golfo de México, 34 en el Caribe, se remonta a inicios de la década pasada, la diferencia es como entre 10 y 20 años, entre las muestras, digamos, viejas y las muestras frescas. ¿Sí? Y cuando vemos, fíjense, las muestras de hueso son más antiguas y menos que las de tejido fresco, pero aquí se identifican 4 haplotipos diferentes y acá se identifican 7. Y acá 1 y 3. Es decir, las muestras antiguas, aunque son menos tamaño de muestra, hay más haplotipos en las muestras antiguas que en las muestras nuevas. Y ese es el resultado posible de 2 cosas. Uno, que efectivamente en el pasado la diversidad genética de los manatíes era mayor que hasta hace poco. Ya no les digo en la actualidad, porque hay muchos chavos que nacieron por aquí de esta edad, ¿no? Entonces digo, estas son las muestras nuevas, pues no, los chavos me van a decir, no, eso es la prehistoria. Bueno, pero digamos, algo posiblemente es como si en los 90s hubiese habido alguna disminución de variación genética. ¿Sí? Hay un problema técnico y lo tenemos que, no podemos resolverlo nosotros en el laboratorio actualmente, eso tiene que ser para alguien especialista en extracción de DNA antiguo. Y es que más recientemente descubrimos que, o se ha visto, más bien nosotros no lo descubrimos, se ha visto en muchos estudios de DNA antiguo, que cuando se emplea DNA antiguo se ve mucha variación porque muchas de las secuencias están equivocadas. Hay muchos errores de secuenciación, entonces eso se tiene que volver a hacer. Eso se tiene que volver a repetir porque aquí no sabemos si estas secuencias son reales o si hay, digamos, artefactos de error de la secuenciación por tratarse de material antiguo. De todas formas, fíjense, si ustedes tienen una serie desde los 80s hasta los 2000s, ¿sí? Si tienen desde los 80s hasta los 2000s, y tienen la serie de cómo es, por ejemplo, el número de alelos que hay, ¿sí?
o la diversidad genética, la heterocigosidad esperada, o pi, que es la diversidad nucleotídica, y ustedes tienen esa serie, por decir algo, en 1980 habría 4 alelos y conforme ha pasado el tiempo, nomás hay uno, nomás queda uno. Y esa secuencia de muestras a través del tiempo, si ustedes la barajean muchas veces, digamos unas 1000 veces, pues a veces a fuercitas, al inicio van a tener 4 y al final van a tener 1, a fuercitas. Bueno, no es cierto, al final no pueden tener 1 porque al final pueden tener algunos. Si eso lo barajean y obtienen en todos esos barajeos cuánto es al menos lo que el número de alelos o de haplotipos que observan y el máximo, entonces esto que está en azul, ¿sí? Esto que está en azul en el Golfo de México, en el Caribe, para el número de alelos, para la diversidad genética, para la diversidad nucleotídica, esto que está en azul es la variación que uno podría esperar si esos alelos simplemente se han estado mezclando al azar. Y en rojo está cómo bajaron, en realidad. Entonces, si esto está muy lejos, por abajo de esta línea, ¿sí? Por ejemplo, si está aquí, quiere decir que esto es al azar, pero ya que quede acá, es un indicador con significancia estadística de que la disminución de la variación, ¿sí? No obedece a un barajeo aleatorio de los alelos de la muestra. Entonces, esto efectivamente sugiere que por allí, entre los 80s y los 90s, ¿sí? entre la primera mitad de los 80s y la primera mitad de los 90s, ha habido posiblemente una disminución importante de la variación genética en los manatíes. ¿Sí? Eso puede ser un efecto de todas las perturbaciones antrópicas del tiempo, pero también es indicativo de que si hay una cierta diferenciación de los manatíes en escala pequeña, es decir, que forman pequeñitas poblaciones, entonces, claro, cuando hay pequeñitas poblaciones, puede disminuir mucho la diversidad genética, que es un problema en general de la conservación de especies con distribuciones naturalmente fragmentadas, ¿no? Un caso así puede ser la foca monje de Hawái, que son focas que viven en las distintas islas de Hawái, y en cada isla, las focas de cada isla son poblaciones diferentes, ¿no? Entonces, es posible, estos datos que son poquitos, sugieren que pudo haber una disminución de variación genética de los manatíes importante entre los 80s y 90s, ¿sí? Antes de que nacieran muchos de ustedes. Entonces, otra cosa que se hace mucho ahora, está más de moda desde hace algunos años, es analizar genes, ¿sí? Genes que tienen valor funcional, que están sujetos a selección natural. Y algunos de ellos pertenecen, por ejemplo, son los del complejo mayor de histocompatibilidad. Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad pertenecen al grupo de las inmunoglobulinas, participan en las reacciones de inmunidad. Particularmente los de clase 2 están unidos son receptores en las células presentadoras de antígenos y están formados por 2 cadenas, una cadena alfa, una cadena beta, y esas cadenas tienen una parte que está anclada a la membrana de esas células presentadoras de antígenos y otra parte, ¿sí? Forman un surco que es el que reconoce antígenos. Tradicionalmente se dice que la selección natural favorece la diversidad en estas regiones. En el exón 2, esta parte está codificada por el exón 2 de esos genes. Y tradicionalmente se dice la selección natural favorece la variación aquí porque la variación aquí permite a los animales tener una amplia respuesta inmunológica a distintos antígenos, ¿no? Entonces pudimos secuenciar algunos y con esta técnica de polimorfismos de cadena sencilla
Podemos identificar, por ejemplo, estos 4 genotipos. 0101 es un homózigo, 0102, aquí estamos viendo el alelo 01, aquí está la marca del alelo 02, 0103, aquí está la marca del alelo 03, y 0304, esta es la marca del alelo 3, y acá está la marca del alelo 4. Son poquititos, entonces, pero cuando vemos por ejemplo, en 2 manatíes, cómo están repartidas las variaciones nucleotídicas entre las secuencias, en la primera posición del codón hay 3, en la segunda hay 7, en la tercera hay 3. Eso es un indicador de selección balanceadora, es decir, selección que favorece la variación, porque en genes neutrales o sujetos a selección conservadora, la mayor parte de las variaciones están en la tercera posición, que son las que en general son sinónimas, ¿no? ¿Sí? Esta es una filogenia del citocromo B entre algunos mamíferos, ¿sí? Triquecus manatus, ¿sí? Algunos carnívoros. Aquí a propósito son poquitos para que sean comparables con estas 2 secuencias de Triquecus manatus, 2 primates y algunos cetartiodáctilos, ¿sí? Estas son nuestras, estas son del banco de genes, estas sí son nuestras también. Entonces esa es la filogenia, y además secuenciamos, bueno, está también las secuencias del citocromo B, comparadas con la proporción de sitios no sinónimos y sinónimos en el gen de QB. Este es un indicador, muchos de ustedes lo saben, de selección balanceadora, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno ve, por ejemplo, en el citocromo B, ¿sí? Bueno, no es cierto, esto es en el citocromo B y en el DQB, perdón. En el citocromo B, ¿sí? Hay toda esta variación en la secuencia del citocromo B, ¿sí? Acá está en los manatíes, en oscurito, pero ahí, si se fijan, la proporción de variación de sitios no sinónimos y sinónimos es menor que 1. Eso sugiere selección conservadora o normalizadora. Muy normal de muchos genes, como los mitocondriales. Y en el DQ-beta esa proporción es mayor, incluso mayor que 1. Pero lo que se ve es que particularmente en los manatíes, esa tasa de sitios no sinónimos y sinónimos es mayor que en otros mamíferos. Es decir, sugiere que la selección balanceadora en el gen de QB de los sirenios, bueno, de los manatíes, ¿sí? Es mayor que en otros mamíferos, lo cual tiene sentido. Lo cual tiene sentido porque son animales que viven en ambientes orgánicos muy ricos, ¿sí? Viven en ambientes orgánicos muy ricos donde uno espera que haya una alta concentración de patógenos, ¿no? Entonces, aquí está un poco al revés. En el caso del DNA mitocondrial, no está un poco al revés, está al revés. En el caso del DNA mitocondrial, la población del Caribe mexicano tiene mayor diversidad genética. Eso es un resultado histórico de esa mezcla de poblaciones de Centroamérica y de las Antillas. Pero en el caso del locus de QB, donde hay mayor diversidad genética es en el Golfo de México. ¿Sí? Lo que sugiere de nuevo probablemente una dinámica de diversificación genética relacionada con patógenos, ¿no? En ambientes mesotróficos, ambientes oligotróficos en el Caribe mexicano. ¿Sí? Entonces, uno puede ver, por ejemplo, en los bordes, en el Golfo de México, en la Florida, en Brasil, ¿no? En donde uno observa como mucha complejidad hidrológica, por ejemplo, inundaciones recurrentes o peor, ¿no? O peor que eso, sequías recurrentes, que es un problema que tuvieron los manatíes el año pasado, ¿no? ¿Sí? Pero digamos, cuando hay eso favorece el flujo génico, ¿sí? Y por lo tanto homogeneidad genética, ¿no? Pero esa homogeneidad genética implica también una pérdida de diversidad genética, porque cuando hay poblaciones pequeñas con mucho flujo génico, entonces los alelos raros son más raros y eso favorece eso. Es decir,
esta pérdida de diversidad es pérdida de diversidad por alelos raros. En los lugares en medio, en las Antillas, en el Caribe occidental, ¿sí?, no hay tanta complejidad hidrológica y por lo tanto hay más fragmentación del hábitat. Yo les hablaba, por ejemplo, de la separación entre el norte de Puerto Rico y el sur, que son ambientes muy diferentes entre el norte y el sur. En el norte eso es lo que se llama barlovento, el sur, que pega menos el oleaje, eso es sotavento, son condiciones del agua diferentes. Allá hay poco flujo génico, hay diferenciación genética, pero también la diferenciación genética puede implicar pérdida de diversidad genética porque estamos tratando con poblaciones fragmentadas, chiquititas, ¿no? Si en cualquier caso, digamos, los responden de manera diferente a los impactos humanos, ¿no?, y a procesos de selección natural. Acá, bueno, tenemos esta otra cosa contrastando el DNA mitocondrial y el complejo mayor de histocompatibilidad, y aquí, como les platicaba hace rato, da la idea de que en algunas regiones, como en el Golfo de México, que son ambientes con mayores contenidos de materia orgánica, aquí puede haber altas cargas patogénicas y eso puede favorecer, en el caso de la selección balanceadora, una alta diversidad genética, ¿no? El problema es que en condiciones de poblaciones aisladas y pequeñas y fragmentadas, que es lo que parece que provocaron las sequías del año pasado. El año pasado fue un año muy cálido, hubo muchas sequías y entonces muchos cuerpos de agua quedaron aislados con manatíes adentro. Entonces, probablemente algún factor ahí patogénico en una pequeña población aislada puede ser como muy riesgoso, puede generar altas mortalidades, que fue lo que pasó con los manatíes. Entonces, bueno, concluyo pues que en México tenemos 2 poblaciones de manatíes aisladas, y son al menos 2 poblaciones que han estado separadas por mucho tiempo y que están sujetas a dinámicas, digamos, ecológicas y a una historia diferente que, sobre todo, a partir de los sucesos de mortalidad masiva de manatíes el año pasado, pues reclaman pues un desarrollo posterior del programa ya existente de conservación del manatí en México, ¿no?, en donde se necesita considerar esas 2 especies, esas 2 poblaciones y las 2 dinámicas ecológicas y ambientales diferentes. Con eso termino, les agradezco mucho. Una pregunta por el tiempo. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. ¿Preguntas? Tú dijiste 35, quedan, ven, como 15. En cuanto a la situación en la cual se encuentra la especie en periodo de extinción, o sea, ahorita actualmente, ¿cómo se catalogaría? Porque, bueno, acabas de mencionar al último que por condiciones ambientales del año pasado, pues se reduce un cuerpo de agua y probablemente, usted lo mencionó así, probablemente ya se murieron, pero quién sabe, ¿no? No sé, cómo está y en qué condiciones se encuentra ahorita. Sí, el año pasado se registró una mortalidad de muchos manatíes en México. No me lo sé, pero se estaba examinando la posibilidad de que fuese una epizotia, ¿no?, de que hubiese alguna epizotia que hubiese sido traída de alguna forma, pero lo que sí se sabe es que fue empeorada por las sequías, en el sentido de que los manatíes quedaron aislados y no podían salir de los cuerpos de agua, y entonces se enfrentaban, por ejemplo, cosas como hambrunas que los debilitaban mucho, ¿no? La especie está en peligro. La especie está en peligro. En México se estima que deben haber probablemente unos 2,000 manatíes en la población que va desde Yucatán hasta Belice,
los 2.000 incluye Belice, y otros 2.000 que van en todo el resto de México, desde Chiapas hasta Tamaulipas, aunque ese grupo de Tamaulipas sí está en riesgo muy, muy grave de extinción. De hecho, no se reportan manatíes ahí desde hace varios años, ¿no? Pero sí, bueno, son comunes en Chiapas, Tabasco, Veracruz, en el Papaloapan, donde han sido consumidos y estudiados por muchos años, ¿no? Y por otro lado, habla de que se incrementa la diversidad con los patógenos, la diversidad de genes. Sí, bueno, es un fenómeno evolutivo. Es un fenómeno evolutivo. Los genes sujetos a selección balanceadora son genes en donde un cierto factor de selección, en este caso los patógenos, promueve la variación, es decir, sobreviven aquellos animales que sean heterócigos, ¿no? Sobreviven más aquellos animales que sean heterócigos y que tengan mayor capacidad de respuesta inmunológica ante cualquier factor antigénico. Lo que se observa en ese caso es que la diversidad genética que se va generando con el proceso de mutación se va conservando, en lugar de extinguirse, que es lo que pasa comúnmente con los genes, digamos, neutrales o sujetos a selección conservadora, ¿no? Y entonces sería hacia allá los estudios para poder... Sí, habría que estudiar más la variación genética. Ahí, como ven ustedes, fueron poquitas muestras, y eso básicamente se debe a que la condición de las muestras solo permitió, digamos, amplificar esos genes en unas pocas, que es donde se podían. Muchas muestras eran o viejitas o eran hueso, donde el DNA está muy degradado, ¿no? Otras eran, por ejemplo, de piel, y la piel casi no tiene DNA, en fin. Ese es un estudio primero, pero sí esperaríamos que en los próximos años alguien estudiase formalmente, con un buen muestreo geográfico y en cantidad, la variación del complejo mayor de histocompatibilidad. Y hay otros genes, hay varios genes, solo el DQB es uno de tantos, ¿no? Finalmente, perdón, la población lo sigue considerando un organismo de... Sí, se sigue comiendo, es menos cada vez, pero sí, discúlpenme, es menos cada vez, pero sí hay registros recientes de comidas, pues, comunitarias, ¿no? Donde la gente va diciendo en el pueblo: hoy comemos manatí, hoy hay manatí, pero por supuesto todo eso es muy discreto. Es una práctica milenaria. Pero como ahora está penado eso, entonces las personas lo hacen a escondidas, pero sigue ocurriendo. Todavía hasta hace 2, 3 años hubo alguno de los colegas registró un evento así, ¿no? De hecho, algunas de las muestras de hueso que tenemos vienen de una comilona. ¿Cómo se llama este pueblo mágico, el del Papaloapan? No, ¿cómo se llama este pueblo que está en el Papaloapan, que está muy de moda para visitar? ¿Cómo? No. Un pueblo que está a las orillas del Papaloapan, muy, muy bonito. Se me fue ahorita el nombre, ¿no? Entonces de ahí vinieron algunas de las muestras que conseguimos. Las consiguió un profesor de la Universidad de Veracruzana. Perdón, me olvidé los agradecimientos de instituciones y personas, ¿sí? Con eso termino. Tal vez había una pregunta ya. Existe uno que es el programa de acción de conservación de la especie manatí, el llamado PASE manatí. ¿Sí? Ese lo hizo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en el programa de acción de conservación de especies. Entonces, ese programa es bastante bueno, pero se tiene que actualizar, sobre todo ante los eventos del año pasado.
¿no? Entonces ahí estarán trabajando los expertos, yo espero. Son bien activos, los del Grupo de Conservación de Manatíes en México, son bien activos. ¿Sí? Con eso terminamos. Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias. Terminamos.